se miraron cara a cara. Companys, companyes, anem a començar aquest acte d'homenatge a la figura de Simón Rosado amb el lliurament de la medalla al Mérito en el Trabajo a títol pòstum al nostre company. Per començar aquest acte i per donar-vos la benvinguda, crido a l'escenari a Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya. Un fort aplaudiment pel Joan Carles, sisplau. Bé, en primer lloc, donar-vos la benvinguda en aquest acte. Aquest és un acte organitzat per la Unió Intercomarcal del Vallès Oriental-Maresme, conjuntament amb la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i, evidentment, amb la participació del Ministeri de Treball i Immigració de l'Estat espanyol o del Regne d'Espanya. És un acte... És que no sé ben bé com es diu això. És un acte que té dues parts. Com ja sabeu, és un acte que té dues parts diferenciades però que les hem integrat en el mateix acte. Una primera part que és l'entrega de la medalla al mèrit del treball que el Ministeri ha fet entrega a títol pòstum al company Simón Rosado. I serà la primera part d'aquest acte, amb la qual contem, evidentment, amb l'assistència del senyor ministre, de l'excel·lentíssim senyor ministre, deu ser? És excel·lentíssim, no? Aquestes coses se m'escapen un poc, amb l'assistència del senyor ministre i també, evidentment, de l'Ignacio Fernández Toixo, que està a punt d'arribar, i ens acompanya també el president de la COE, el senyor Rossell, que també estarà en aquesta primera part de l'acte per voluntat pròpia, perquè també tenia relació amb en Simón Rosado. Per tant, aquesta serà la primera part de l'acte i la segona part serà l'acte d'homenatge que des de la Unió Intercomarcal s'havia ja organitzat des de feia temps, en el qual farem diverses intervencions en relació a l'homenatge que li volem rendre a Simón Rosado. Ens acompanyen en aquest acte familiars i amics del Simón Rosado, la seva dona Teresa i els seus germans estan aquí entre nosaltres, però també un conjunt de persones, evidentment, del món sindical, molts delegats i delegades, molts afiliats i afiliades, però també persones que no són del sindicat però que han volgut també compartir amb nosaltres aquest acte. Persones que han tingut relació amb en Simón Rosado al llarg de la seva vida, tant en l'esfera de la política, tenim gent aquí d'Iniciativa per Catalunya Verds, d'EUA, del Partit Socialista, tenim també persones del món empresarial, més enllà del president de la COE, tenim també aquí entre nosaltres empresaris d'algunes empreses de la comarca o d'altres comarques que havien tingut també relació amb en Simón. També ens acompanyen, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, l'alcalde, l'excel·lentíssim alcalde de l'Ajuntament de Granollers, que ens ha acollit en aquesta ciutat per celebrar aquest acte i que li agraïm també totes les facilitats, totes les ajudes que ens ha donat per poder fer l'acte amb aquest espai i amb tots els suports que hem necessitat i que se'ns ha posat a la nostra disposició. I també tenim entre nosaltres també la delegació del govern. És possible que em descuidi algú, però en qualsevol cas és evident que participa en aquest acte molta gent que coneixia el Simón, molta gent que tenia ganes de compartir amb tots nosaltres aquest acte pel que té d'homenatge a una persona volguda per tots nosaltres. I ja sense més dono entrada ja a l'acte aquest que heu de... em sembla que ha de pujar el cap de protocol, no sé si el senyor ministre també ho pujarà després i ja començarem l'acte aquest i suposo que al llarg de l'acte s'incorporarà qui falti. Real Decreto 912/2011 de 24 de junio, por el que se concede a título póstumo la medalla al mérito en el trabajo en su categoría de oro a don Simón Rosado Sánchez. Con ocasión del Día del Trabajo, en atención a los méritos que en él concurren, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de junio de 2011,
vengo a conceder la medalla al mérito en el trabajo en su categoría de oro a don Simón Rosado Sánchez, dado en Madrid el 24 de junio de 2011. Bueno, en nombre de la familia Simón Rosado, quiero dar las gracias a todas las personas que están aquí, que han conseguido también lo que es la medalla, que han trabajado. A Simón, como le conocen ustedes, me hubiera gustado estar aquí, presente, y el que le conocía sabía que él siempre estaba donde tenía que estar. Simón, como le conocían ustedes, era una persona que hasta última hora estuvo luchando, víctima de la crisis que hoy tenemos aquí en nuestro país, y a él le hubiera gustado estar aquí, como lo vuelvo a repetir. Están aquí también los agentes sociales, el señor ministro, y hay una espinita de la familia y la que sé que estamos aquí de comisiones, que le hubiera gustado llegar a una buena reforma laboral. Era haber sido el mejor premio que hubiera tenido. Y acabo como empecé, como portavoz de la familia. Muchas gracias por todo y muchas gracias. Buenas tardes. Queridas amigas y amigos, autoridades, secretario general de comisiones, que está por llegar, Ignacio, hemos llegado juntos en el avión, pero nosotros nos hemos venido en el coche oficial y él le estaban esperando, pero me temo que hemos venido nosotros con mucha más velocidad por llegar a tiempo, ¿no? Presidente de la COE, secretario general de Comisiones Obreras de Cataluña, Joan Carles, familia y amigos y por supuesto compañeros de Simón Rosado. Como ministro de Trabajo e Inmigración, dice el nombre oficial del Ministerio, tuve hace ya algunos meses el privilegio de proponer al Consejo de Ministros la concesión de la medalla de oro al mérito del trabajo a una persona a la que conocí hace solo un año y unas semanas. Y la conocí en Madrid, la presentó un compañero de Comisiones Obreras también, que está aquí presente con nosotros, Cés Castellana. Y el destino tiene estas cosas, ¿no? Lo conocí a Simón no llega a 13 meses, y ahora estamos celebrando aquí la entrega de la medalla, la concesión de la medalla de oro al mérito al trabajo a él, y por desgracia lo hacemos
a título póstumo. Y tengo que decir que, como suele ocurrir en estas circunstancias, ¿no?, se trata de una persona, de un trabajador que a lo largo de toda su vida dio muestras de generosidad y dio muestras de hacerlo además con el riesgo de su propia libertad. El secretario general de la delegación acaba de leer los méritos por los que el 24 de junio pasado el Consejo de Ministros, con la sanción del Rey, acordó efectivamente conceder a Simón Rosado la más alta categoría entre las medallas del mérito al trabajo, la de oro. Y yo creo que es una categoría acorde con la que él tuvo como persona y como trabajador. Si en cualquier otra circunstancia la imposición de una tan alta distinción del Estado, la más preciada, por supuesto, de las que concede este ministerio, es siempre una alegría, es siempre un reconocimiento, permitidme que os diga que en esta ocasión yo me alegro especialmente al ver reconocida, es verdad que por desgracia a título póstumo, una labor infatigable de una persona que siempre tuvo encendida la llama de sus ideales. Simón Rosado fue en efecto una de esas personas a las que Bertolt Brecht calificaría de imprescindibles, por supuesto, porque a lo largo de toda su vida, por desgracia de toda su quizá demasiado corta vida, luchó por las libertades y al hacerlo luchó también por el bienestar de todos. El artículo primero que fundamenta el reglamento que concede esta condecoración y que hemos entregado en representación de su familia a su hermano Juanma, establece que la medalla se efectúa en mérito de una conducta, dice el reglamento, socialmente útil. Una conducta ejemplar en el desempeño de los deberes que impone el ejercicio de cualquier trabajo, de cualquier profesión o de cualquier servicio, siempre con la característica de que sea ejercido con habitualidad. Y creo que a nadie de los aquí presentes se nos escapa que su lucha por los derechos, su lucha por las libertades de los trabajadores, su compromiso con el proceso de restauración democrática en España, en la clandestinidad y en la democracia, son bagajes impecables que tenemos que tener también el honor de reconocer y de recompensar. De ahí que estas primeras palabras tengan que ser, desde luego, aunque emotivas, breves, ya que con lo anterior, con todo lo que ha sido su aportación personal en defensa del trabajo y de la libertad, queda lo fundamental de su vida dicho. Es breve, sí, o tiene que ser breve este conjunto de palabras, sí, pero su trayectoria personal, su trayectoria sindical, política o social es también breve pero intensa. Toda una vida dedicada a trabajar por los demás, con los demás, y a dibujar cada día un paisaje que siempre hemos pretendido que sea de progreso y de desarrollo. Una trayectoria plural en su concepción, ya que él, yo creo que no entendió nunca el liderazgo sino desde un concepto de pluralidad, desde el concurso de un seguramente inseparable grupo de personas en permanente interacción, una trayectoria, en fin, basada en la idea de servicio también a la sociedad. Una idea, una filosofía que seguramente empezó a aprender allá en su Extremadura, en Hervás, su ciudad, su pueblo natal, y en la que terminó doctorándose aquí, en Cataluña, en la tierra que le acogió, y en la que desde 1974, con algo más de 16 años, comenzó su andadura laboral, cuando se incorporó a la plantilla de Nacional Motor de la Derby, como aprendiz de mantenimiento de herramientas. Ese mismo año,
en plena clandestinidad, ingresó en Comisiones Obreras, en la coordinadora del Vallés Oriental, y hasta su fallecimiento ocupó diferentes puestos de responsabilidad dentro de la organización regional y de la organización nacional, entre otros el de secretario de Política Sectorial y de Medio Ambiente de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, el de miembro del Consejo Confederal de las Comisiones Obreras y el de secretario de Acción Sindical y de Política Sectorial de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña. Como os decía, una trayectoria basada en la idea de servicio a la sociedad. Y por ello, hoy, en este acto, lo que tenemos que hacer, con todo nuestro pesar, pero también con todo nuestro orgullo, es darles la enhorabuena y las gracias a su familia, la familia que hoy nos acompaña. Enhorabuena por la concesión de este galardón, del máximo galardón del mérito al trabajo. Y hacerlo también, por supuesto, a los familiares de quien sin duda supo trabajar con tesón para que se acrecentaran, en primer lugar y sobre todo, las posibilidades de libertad de los trabajadores. Gracias como la más hermosa de las palabras con las que yo puedo expresarles hoy mi reconocimiento, y estoy seguro que el reconocimiento también de todos vosotros. Un reconocimiento que estamos también obligados a hacer a quien, es verdad, ya no está físicamente entre nosotros, pero cuyo ejemplo, cuya actitud, cuyo carácter nos acompañará siempre, marcándonos el camino, ¿no? Cuando le conocí estaba seguro que seríamos amigos, y uno siempre se alegra de haber conocido a alguien con quien sabe y está seguro que después podrá compartir mucho más tiempo y mucho más ideales y trabajos seguramente en común, ¿no? Y el destino nos tiene también guardado este tipo de sorpresas, ¿no? Amigos y amigos, este es un acto que hace justicia a alguien que siempre tuvo pasión por sus ideales y pasión por su trabajo. Un acto que desde el espejo de su ejemplo nos ayuda a recordar, nos ayuda a hacer historia, a entender que estamos obligados a saber de dónde venimos, quiénes somos y quiénes nos han ayudado, como Simón, a ser también como somos. Todos los días hemos de recordar que es difícil, es quizá imposible entender el progreso sin memoria. Que nuestra memoria, como una forma de pedagogía democrática, es también la base para organizar una convivencia activa, un modo de ser colectivo, que lejos de tener siempre un carácter definitivo, nunca tiene fin, como se empeña con reiterada frecuencia en estos difíciles tiempos el pensamiento, digámoslo así, retrógrado. Por ello estamos obligados a transmitir a las generaciones venideras toda la memoria, toda la fuerza, todo el impulso de quienes fueron también generosos con nosotros, de quienes, como Simón, lo dieron siempre todo. Querida familia y queridos amigos y compañeros, yo voy a terminar ya, porque después hay un acto de homenaje también a Simón. Un poeta portugués que también nos dejó hace poco tiempo contaba antes de morir, unos meses antes de morir, contaba que su abuelo era un pastor de animales, portugués, que vivía en el Alentejo. Decía que su abuelo, antes de morir, salió de la puerta de su casa, una casa en medio del campo, en el Alentejo, pero que tenía 5 o 6 árboles a su alrededor. Un hombre analfabeto y que había dedicado toda su vida a cuidar cerdos. Se despidió uno a uno, dándoles un abrazo a todos los árboles con los que había convivido durante toda su vida. Algunos eran alcornoques, había un par de encinas y algún haya. Y hace 15 años, en el invierno canario, José Saramago
plantó dos semillas de algarrobo. Las plantó en una maceta, escribió en uno de sus cuadernos que una de esas semillas, se echó a perder, pero la otra rompió finalmente, creció y rompió la oscuridad de la tierra, decía José Saramago. Más adelante continuó y dijo que cuando llegue la primavera, decía él, la llevaré al sitio donde llegará a ser un árbol. Y terminó escribiendo que un día tendrá 10 o 15 metros de altura y entonces habré perdido, decía Saramago, probablemente la mía, su altura y su vida. Ni la de Saramago ni la de Simón Rosado se perderán. Los árboles de libertad que han plantado con su trabajo nos seguirán acompañando, nos darán la sombra para poder convivir, para seguir escribiendo una historia que es la historia de todos, porque en su construcción tenemos derecho también todos a reconocernos. Muchas gracias a todos por vuestra atención y por haber podido rendir este homenaje a una persona como Simón, que siempre lo mereció. Muchas gracias. Sí, excelentísimo señor Ministro de Trabajo y Migración, Secretario General de Comisiones Obreras, Secretario General de Comisiones Obreras de Cataluña, familia Simón Rosado, querida Teresa. Para mí es un gran honor estar aquí, para hablar de una persona que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero que realmente son de aquellas personas de que vale la pena. Muchos en España y fuera de España no tanto, pero aquí en España nos olvidamos de que tuvimos una transición política dificilísima porque veníamos de las tinieblas y al final vivimos ahora en libertad y parece que esto ha sido muy fácil, que ha sido muy tranquilo, que especialmente cuando estás fuera del país te preguntan, bueno, ¿esto cómo ha sido? Pues ha sido básicamente porque yo creo que hubo una confabulación entre todos los ciudadanos y ciudadanas españoles, catalanes, de todas las comunidades, de todo el mundo, en el sentido de decir, queremos hacerlo, vamos a hacerlo y lo vamos a hacer con cohesión social. Yo creo que el no haber roto la cohesión social, haberla mantenido, haberlo hecho fuerte, ha hecho posible de que hayamos hecho tantas cosas desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y eso lo tendremos que pensar muy bien ahora, en estos momentos de crisis tan profunda, donde existe riesgo, si no hacemos las cosas bien, de romper esa cohesión social. Y eso desde el punto de vista económico lo hemos hecho las empresas. Yo siempre digo que las empresas son capital, por supuesto, son empresarios, son directivos y son trabajadores. Y yo creo que cuando te dicen qué es lo más importante es todo. Si una de esas patas no funciona, es que no funciona al final los productos o los servicios que crean las empresas. Y para eso creo fervientemente en la necesidad de que existan sindicatos. Algunas veces pues se ponen bocas mías, palabras mías, cosas que no son, pero bueno, que ya al final no desmientes. Pero yo soy un ferviente defensor de los sindicatos en la empresa y en todo tipo de empresa. Ignacio, que en el último año pues hemos estado montones de horas juntos hablando, yo creo que puede dar fe de que yo soy ferviente partidario de que existan sindicatos, de que es preferible sindicatos, y a las empresas nos interesan que haya sindicatos fuertes, sindicatos responsables, sindicatos que nos digan las cosas, porque todo eso es mucho mejor que la asamblea pura y dura, porque la asamblea pura y dura al final salen cosas que muchas veces salen bien, pero muchas otras probablemente salen mal. Pero sindicatos y empresarios, sindicatos y patronales, en la circunstancia actual nos hemos de refundar. Hemos de hacer cosas y de pensar cosas y explicarnos entre nosotros mismos muchas cosas que probablemente tendremos que cambiar. Y muchas veces es que no sabemos en este momento
cómo lo tendremos que cambiar y de qué manera lo tendremos que cambiar. Pero seguro que muchas cosas que hasta la fecha hacíamos de una manera, de cara a futuro las vamos a tener que hacer de otra, porque el mundo ha cambiado, está cambiando tan rápido y tan radicalmente que si no, no nos va a coger el tren. Bueno, dejarme que esta pequeña filosofía de introducción, lo más importante. Yo con Simón tenía una relación importante, una relación estrecha, una relación de aquella de que cuando tenías un problema, cuando te llamaban de una empresa porque había un problema, pues llamabas por teléfono a Simón. Quizás pues en relación de muchos años y de que habíamos solucionado algún que otro problema en temas concretos y puntuales. Me acuerdo perfectísimamente de un tema concreto muy difícil donde me llamó un empresario muy amigo mío y que estaba desesperado porque no sabía cómo negociar con el sindicato mayoritario que erais vosotros en aquel momento y que no sabía cómo hacerlo. Probablemente pues que él no lo hacía directamente, sino se lo hacían indirectamente, y muchas veces las cosas cuando se hacen indirectamente pues no funcionan. En aquel caso y en otros tantos llamé a Simón y al final hubo un final feliz que fue pura y simplemente poner encima de la mesa las cosas que había, las necesidades que tenían unos y lo que pedían los otros, y al final llegar a pactos, llegar a acuerdos. Yo creo que eso era el gran plus que Simón nos daba. Cuando había un conflicto te acordabas de Simón y te acordabas de que él era capaz de resolverlo, y él era capaz de resolverlo defendiendo sus posturas claras, contundentes, concretas, que no bajaba nunca de ellas, pero bueno, también entendiendo el problema de la contraparte. Y yo creo que yo no recuerdo ningún caso donde él estuviese involucrado en un problema que al final no hubiese solución. Y eso yo creo que era el gran plus de Simón. Donde había problemas, buscaba soluciones y siempre encontraba soluciones. Yo creo que en estos momentos donde vamos a tener que plantear muchas cosas, donde vamos a tener muchas dificultades, donde tenemos muchas dificultades y vamos a tener que hacer grandes cambios, personas como Simón nos harán falta. Pero yo creo que simplemente recordando su figura, recordando su manera de hacer, yo creo que nos hemos de envalentonar un poco todos y a ver si entre todos somos capaces de hacer las cosas que son absolutamente necesarias, que algunos no las entenderemos de una parte o de otra. Yo creo que no hay ninguna parte, si al final somos todos los que nos hemos de salir de la situación esta de crisis. Y lo que sí que digo es de que nos harían falta muchos Simones para poder hacer las cosas que tenemos que hacer en este momento. Desgraciadamente no estará como con nosotros, pero afortunadamente lo tuvimos y de él podemos realmente coger un ejemplo realmente espectacular y de todo tipo de manera, desde el punto de vista humano, especialmente desde el punto de vista humano, pero también de relación con la gente, con los suyos y con los que no eran los suyos. Yo creo que en todas partes se notaba su presencia, porque se notaba que era un hombre de bien, un hombre que quería lo que quería, pero que lo defendía con uñas y dientes, y siempre lo defendía muy bien. Lo echaremos en falta, lo estamos ya y lo echaremos muchísimo en falta en el futuro. Muchas gracias. En primer lugar, pedir disculpas por el retraso y obligar a que el acto se iniciase un poco más tarde. Es muy simoniano esto, pero sí. Pero él llegó a tiempo cuando tenía que llegar. Y llegó a tiempo en los albores del nuevo movimiento obrero español. Y esa fue su gran virtud, saber estar a tiempo, saber estar en el sitio y saber estar de forma discreta, pero aportando, y además de forma muy consistente. Ahora que casi todo se pone en cuestión, y más en el campo en el que trabajamos quienes nos dedicamos a la actividad sindical, es de agradecer que se produzca un reconocimiento de estas características en una persona
tan significada como Simón Rosado. Y quiero empezar precisamente, además de saludando a todos y a todas, agradeciendo, como no, al ministro de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, a Francés, al ministro, a las personas que forman el ministerio y al gobierno que haya tenido a bien otorgar este reconocimiento, aunque sea desgraciadamente después de su fallecimiento, a Simón Rosado, a la obra de Simón Rosado, y a Juan Rosell. Juntos firmamos la carta de petición de la medalla, y he de decir que por una vez se adelantó. Y fue iniciativa suya, fue una propuesta suya. Parece paradójico, ¿no?, que no haya salido en primera instancia del propio sindicato, tal vez porque somos más tímidos a la hora de exigir, reclamar el reconocimiento de nuestra gente, ¿no? Hoy, cuando venía para aquí, leía una crónica anticipada de este acto. Sabéis que el mundo del periodismo ahora va muy a prisa, y habían escrito ya la crónica de este acto cuando estábamos todavía para subirnos en el avión en Madrid. Bueno, se podía haber llevado una sorpresa al periodista, que es que yo no hubiera intervenido, y entonces no sé cómo lo iba a arreglar, ¿no? Pero me quedo con el título de esa crónica anticipada, que era la de que políticos, sindicalistas, empresarios, amigos, amigas, reconocen o se unen para reconocer la figura de Simón Rosado. Y esto es cierto, y es un mérito, porque no mucha gente consigue, aunque sea después de su muerte, reunir tanta diversidad en un acto de reconocimiento. Esto es otro de los méritos de Simón. Su otro mérito, además del que sus más allegados conocen sobradamente, es el valor que daba al trabajo. Fue motor del movimiento obrero en el Vallés Oriental, pero no solo del Vallés Oriental. Esto no es patrimonio vuestro. Simón es patrimonio del conjunto del movimiento obrero catalán, siendo extremeño, y del conjunto del movimiento obrero español, habiendo dedicado toda su actividad laboral y sindical y política al ámbito de Cataluña. Él fue un referente, y lo sigue siendo, y lo será a futuro, del nuevo movimiento obrero español, que alumbraron antes de la caída, del fin de la dictadura, y que consiguió consolidar en democracia unas potentes organizaciones sindicales, que con todos sus defectos son la referencia primera y última que tienen los trabajadores y trabajadoras de este país. Hay, a la hora de valorar el papel del movimiento obrero en nuestro país, mucha cicatería. Y la gente de hoy, sobre todo la más joven, tiene que saber que este régimen de libertades democráticas, imperfecta como todas, de que nos hemos dotado, no ha sido el regalo gracioso de nadie. Esto no fue la conquista de un rey una noche en una alocución al público para frenar un golpe de Estado. No. Esto fue porque se dice: el dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. El propio Areilza, que era en aquel entonces, en los años 70, ministro de Asuntos Exteriores con Carrero, si no recuerdo mal, nos recordaba todavía hace poco Nicolás Sartorius en su libro sobre el papel del movimiento obrero en la transición, que en los años 70 hubo una galerna de huelgas en España. Tal vez era una expresión que tenía que ver con el origen cántabro del conde de Mótrico, pero que respondía a la realidad. La dictadura murió en la calle, y murió por la acción fundamentalmente del movimiento obrero español. Y gente como Simón
tuvo una importancia tremenda. Pero además, sobre todo, para saber salir de aquella situación y colocar al movimiento sindical en una perspectiva de futuro. Porque seguramente si Simón nos estuviese escuchando en este momento, le gustaría poco que habláramos del pasado y le estaría gustando más que el sindicato se proyectase, que es lo que tiene que hacer hacia el futuro. Pero sabiendo dónde están las raíces, es mucho más fácil proyectarse hacia el futuro. Teniendo presente el aporte de gente que, como Simón Rosado, dedicó prácticamente su vida entera a esta labor, es más fácil colocarse hacia el futuro. El futuro no pinta muy bien, pero hemos de conservar la suficiente dosis de optimismo histórico para que pinte un poco mejor, a partir de la acción, si es posible concertada, del conjunto de los actores políticos, económicos, sindicales en este país en una hora tan complicada como la actual. Pero eso pasa, como reclamaba siempre Simón a la contraparte, por reconocernos como iguales, no como subordinados. La función de la organización empresarial y de la organización sindical se tiene que situar en un plano de equidad, como la función de los gobiernos, de los partidos políticos. Es decir, sin el conjunto de los actores, la democracia que los Simones de siempre han ayudado a construir será más imperfecta. Y como queremos perfeccionar la democracia, por eso creo que conviene ahora, reivindicando la figura de Simón, reivindicar el papel que el movimiento obrero español, el sindicalismo organizado, tiene que jugar en esta hora, en el presente de nuestro país. Muchas gracias.